estamos en Bolivia. Así que tenemos 30 días para estar en Bolivia. Nosotros calculamos que vamos a estar mucho menos porque queremos llegar a Brasil, pues ese es el objetivo, llegar a la playita. El camino, bueno, hasta ahora lo poco que hemos andado, que son 10 kilómetros, no está en las mismas condiciones que el lado chileno, pues. No se ve casi nada. Vamos comiendo cualquier tierra. Ahí viene un camión de frente. Salimos de aquí, no sé. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Aquí estamos en Uyuni cargando diésel con un bidón. ¿Por qué, mi amor? Porque ahora me convertí en Mad Max. Porque está complicado comprar, pues, o sea, no te venden, es todo un mundo de que la factura, de que... A los extranjeros, para los extranjeros Claro, es para los complicado. extranjeros, si tenéis patente y algunos por no hacer todo el papeleo de anotar y todo, te dicen que no hay, o... Yo por lo pronto conseguí un bidón lleno, así que voy a echar ahí. Así quedó la cangreja después del viaje. Esta misma cantidad de tierra es la que tenemos adentro. Exactamente la misma cantidad de tierra. Así que vamos a tener que buscar dónde limpiarla. Es una capa de tierra, ahí se ve, miren cómo está todo sucio. Tuvimos que sacar la ropa para poder mandar a lavar, porque está, hasta la cama tiene tierra, todo tiene tierra. Está la cagada, está lleno de tierra por todos lados. ¿Y ese video lo va a guardar vacío? Claro, pues ahora a ver si para allá va a ir preguntando y luchando. Como Mad Max, verdadero Mad Max, guerrero del camino. Anoche nos quedamos en este hotel que está a mi espalda, se llama Asian House. Nos cobraron 16.900 pesos por los dos en una habitación privada, con baño privado. Ay, me canso de hablar. Y desayuno incluido. Esta ciudad, Uyuni, está a 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Y de aquí al salar de Uyuni son aproximadamente 20 kilómetros. Está tirando humo negro. Ese humo negro que sale ahí es producto de la falta de oxígeno. El motor no está funcionando como corresponde, no tiene oxígeno. Por la altura. Estamos a 4.000 metros. Sí. Aquí nos prestaron la aspiradora. Así que con la aspiradora vamos a limpiar, tratar de sacarle un poco la tierra que tiene porque está asquerosa. Tenemos la cagada, la pura y mansa cagada que nos quedó en la camioneta, así que ahí estoy mujer trabajando, aspirando, a ver si podemos sacar un poco de tierra. Estamos más enterrados que el perro. Este sí que está enterrado. Mira la aspirada, la cagada. Hoy día es domingo en la mañana, igual están trabajando ellos. Y nos prestaron la aspiradora, sacamos todo, absolutamente toda la camioneta, teníamos no sé cuántos kilos de tierra. Esa es la ropa sucia que vamos a tener que lavar. Y ya vamos a empezar a armar de vuelta para poder... tenemos que vivir en ella, así que tiene que estar en óptimas condiciones. Ahí quedó la cangrejita, vamos a tratar de sacar la tierra por fuera, nos faltaría y estaríamos listos. ¿Cuánta tierra le sacamos? Como para hacer una casa con toda la tierra. Después de todo lo que anduvimos buscando y preguntando y desarmando y metiéndole tester y todo para arreglar la bocina, la cangreja lo único que quería es que la limpiáramos bien, no, mira. Limpiamos por dentro, por fuera y se arregló. Se arregló. Después de haberle sacado kilos de tierra a la cangreja, vamos en dirección al salar de Uyuni, que está como a 20 kilómetros de la ciudad de Uyuni, para conocerlo, a ver si podemos hacer algunas tomas con el dron, tomarle algunas fotitos a la cangreja, para que queden ahí para el recuerdo.
Contento porque trabajamos nuevamente, trabajo en equipo aquí con Micalesi y la hicimos corta como en 2 horas, sacamos todo, limpiamos todo. La gente de ahí del lavadero del hombre impecable, nos prestó agua, nos prestó la aspiradora, así que y limpiando y todo, de repente aprieto aquí y funciona, se arregló solo. La cangreja se autorrepara para que cachen. ¡Oh, para! Ahí anda el tuta alimentando los chanchos. Estamos entrando al Salar de Uyuni. Colchani es la ciudad que está justo aquí en la entrada del salar. Es un pueblito. Y desde el pueblito de Colchani hacia el salar son 5 kilómetros aproximadamente. Entrar al salar es gratuito, no se necesita pagar entrada para ingresar. Es raro manejar por aquí. Yo no, yo sé que no es llegar y lanzarse hacia lo loco. No es que esté lícito. Hay que ir atento al camino. Ahora no sé para dónde ir, yo creo que para allá, no, para la derecha. Lleno de gente tomándose la foto. Está repleto. Ay, tienen esas cositas en el suelo para tomarte la foto así de lejos, ¿cachai? Pero sabes que esa es la técnica, esa la hacen ellos. Sí, La perspectiva, eres como flotando o tomándote. claro, como que va arrancando del dinosaurio y qué sé yo. Y allá están las banderas. Oh, está helado el viento. La cagó. Vamos a seguir de largo nosotros, ¿no? Sí, pasemos un ratito más a ver si hay menos movimiento. No andar mucho más, pues sí. No, pues. Mira, ahí hay unos dinosaurios, un Robocop. Para las fotos, todo para las fotos. Por eso, ¿no? ¿Cuál? Este parece de acá que tiene menos gente. El Salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo. Se extiende por más de 10.000 kilómetros cuadrados en el altiplano boliviano y bajo su superficie alberga uno de los mayores yacimientos de litio del planeta. Recién grabamos un reel para Instagram. Si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos. Ahí colocamos videos, fotos y todo nuestro día a día lo vamos subiendo. Y dentro de las 5 curiosidades que nosotros no sabíamos y que nos enteramos acá, es que siendo viajeros podemos dormir dentro del salar. Es posible pernoctar aquí con tu casita rodante. De preferencia en verano, porque ahora en invierno hay menos 20 grados en la noche. Sí, menos 17 creo que hubieron ayer, antes de ayer. La entrada al salar es gratuita. Está aproximadamente a 23 kilómetros de la ciudad de Uyuni. Por lo tanto, si vienen para acá, traigan todas sus cosas ya, sus provisiones listas. Estamos sin agua, se nos congeló, anoche se nos congeló el estanque de agua, así que no vamos a poder abrir la llave, quedamos sin agua hasta... El lugar donde están las banderitas es uno de los imperdibles. Si vienen al salar de Uyuni, tienen que venir a tomarse la foto. Esto es todo de sal, se respira sal. Y vamos a buscar un lugar. Mira ellos que están en relación. Vamos a buscar un lugar, un pedacito donde poner nuestro sticker Nuestro de testimonio. Nómades y Locos. Ahí puede ser, ¿o no? Sí, arriba de ese. Vamos a pegar el sticker de... El Nómades testimonio de Nómades y Locos.
quedamos. A ver, Inmortalizado. para el recuerdo. El Tuta es el gerente de TikTok, entonces anda todo el día con ese telefonito haciendo videos para TikTok. Bueno, hoy nos vamos desde Uyuni en dirección a Tupiza. Tupiza. A Tupiza. Son como 3 horas de aquí aproximadamente, así que esperamos llegar durante la tarde y sin novedades les vamos a estar mostrando el camino y les vamos a estar contando sobre la ciudad. Aquí nadie tiene autos petroleros ni jeep petrolero. Todos los Nissan Patros que hay ahí consumen más, pero Por la altura. les cuesta partir, claro, les cuesta andar al petróleo, les cuesta carburar aquí. Algo que decir sobre Uyuni y sobre el Salar de Uyuni, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la ciudad y otra cosa es el salar. Sí, son dos tan unidas, pero son dos cosas distintas. El Salar de Uyuni es una experiencia mágica, una experiencia que cualquier persona que tenga la oportunidad, no sé, una ventanita de tiempo, unas luquitas extras, si no, tiene que venir, como sea, tiene que venir. Es algo que no se va a arrepentir, gastarse unas lucas, venir para acá. Aparte de acá, estar acá es barato. Para nosotros. Claro, es lindo, muy lindo. Y manejar, sobre todo que a mí me gusta manejar ahí en un salar y después tuvimos la oportunidad, nosotros tenemos la fortuna de tener un dron y después verlo desde arriba aquí en las imágenes, es increíble. Es difícil de explicar, no sé, no tengo palabras para explicarlo. Es una sensación, porque uno piensa, claro, es un océano, esto todo estaba debajo del agua, o sea, en otros años, en otros tiempos, imagínate. Entonces, bueno, eso ya es otra volada. El pueblo sí, la gente simpática, comimos empanaditas salteñas, estaba rica la empanadita que comimos. Comimos pollito asado ahí de ellos también, con arroz, lindo, la gente súper simpática, te atienden bien, es que es una ciudad turística. Entonces la gente te ve, sabe que no soy de acá, te atienden bien, al tiro, no se hacen problemas. Así que espectacular, totalmente 100% recomendado. Otra cosa importantísima que se nos olvidó contarles es que entre la ciudad de Uyuni y el Salar de Uyuni hay un peaje. Nosotros no sabíamos, hicimos un taco, tuvimos un problema ahí porque no habíamos hecho el cambio de plata, así que recuerden llevar efectivo, hacer el cambio 5 bolivianos. Hacer el cambio en Uyuni, cobran 5 bolivianos por vehículo, te dan un papelito y ese mismo papelito te sirve para después volver a Uyuni después de haber visitado el salar. Así que anótenlo por ahí para que no les pase lo mismo que a nosotros. Paramos un minutito aquí a la orilla del camino para grabar unas casitas que vimos que están realmente impresionantes.
Miren qué lindo eso que está ahí al frente. Hermoso. Ahí está la cangrejita. Este pueblito que está aquí abajo se llama Atocha. Parece Marruecos. Va un río allá abajo. Está limpiecita el agua. Congelada. Y congelada, sí, obvio, con sal también. Está muy linda esta ruta que tomamos, los colores, los cerros, las montañas, está realmente bonita. Hasta el momento el camino ha salvado, hasta el momento. ¿Qué? Aquí hablaste. Ay, qué estupidez, eso es una estupidez. Puta, se me olvidó lo que iba a decir todavía. Está todo asfaltado, es bonito, hay llamas a la orilla, cerros, ríos, vicuñas, pajaritos, está muy bonito. Yo vengo un poco enferma del estómago, desde ayer que estoy enferma del estómago, he tomado un par de medicamentos, pero no mejoro. Así que yo creo que necesito una caipirinha. Con eso me recupero. Un espectáculo, todo el escenario donde está el camino, hasta ahora una alfombra en la carretera. Yo creo que para los que vengan, yo creo que esta hasta ahora, después les vamos a confirmar o no, esta es mejor forma de llegar a Uyuni que por donde vivimos nosotros. Pues me parece que no sé si por Jama tomáis esta carretera o más abajo por los Libertadores y subir por el norte de Argentina, que es muy lindo, que nosotros después se lo vamos a mostrar. Y cruzar por la Quiaca. Por la Quiaca, claro. Así que para el que está mirando el mapa allá, bueno, yo creo que busquen la Quiaca y todo lo que es la ruta 40 de Argentina. Para llegar a Bolivia. Para llegar a Uyuni, al Salar de Uyuni, claro. Lo único malo que podríamos mencionar de la ruta es la basura. Hay sectores donde hay mucha basura, no sabemos si es producto del viento, no sabemos si es producto de que no es un tema controlado. Yo no digo que en Chile no haya basura, obvio que en Chile y en todos los países donde hemos estado Entre Santiago, los basureros hay un montón de basura, pero aquí es un paisaje hermoso, lindo, los colores, las formas, los cerros, todo. Y las texturas. de repente como que te impacta ver tanta basura en ciertos sectores. Y toda la basura está atrapada en la paja brava, entonces... Claro, uno de repente le llama la atención los colores y esos son solamente basura, bolsas y cosas así, plástico. ¿Esa de dónde viene volando? Se acabó el pavimento, nos dijeron que eran más o menos 5 kilómetros en esta ruta que eran de tierra. Para el que quiera subir por acá, la subida tiene unas cuestas bastante inclinadas, con curvas, con harta pendiente, pero yo creo que si pasáis por Cristo Redentor y subí, yo creo que aquí también subí. Ahora, si queréis probar, yo por lo que he andado aquí, yo creo que la misma intensidad de subida la encontráis en la cuesta Paposa. Si vais subiendo por el norte y encontráis Paposa y la subí, esta la subí. Están haciendo el camino nuevo, así que de aquí a un par de meses Sí, de aquí a un par de meses no va a quedar, pero la inclinación, la pendiente igual existe, pues si eso iba yo con la pendiente igual está buena, pero el camino está hermoso. sí, el camino está, no, el escenario es espectacular y está pavimentado y todo, hay como 2 o 3 kilómetros, 5 kilómetros creo que son de tierra. Aquí volvimos, mira. Aquí
volvemos. Este ya pasó. Pero el que sube Redentor o subís Paposa, bueno, si has ido para el sur y subiste la cuesta del Quibulat, y aquí subí. Es más larga, ¿no? Pero subí. Lo otro que veníamos mirando es que hay varios esteros que caen entre medio de los cerros y unos pequeños ríos que van por la orilla, y hay muchos lugares en los que está congelado así, hielo. Y claro, si por ejemplo anoche nos decía Cristian que había menos 14, entonces es muy helado, es muy frío. Obviamente esta época es más helada que en otros meses, pero si andan por acá, traigan ropita, prepárense, traigan ropita abrigada. Un buen saco a dormir. Sí, porque en el día es tolerable, uno se abriga, se pone un gorrito, una chaqueta, se abriga, pero en la noche es súper helado. Tupiza, pero llegamos a Tupiza y la verdad es que no hay nada para nosotros, así que vamos a seguir hacia la frontera y capaz que, dependiendo cómo estén las cosas, crucemos hoy a Argentina. Está bonito el camino, de verdad. Yo creo que en el norte de Argentina vamos a ver mucho más de lo mismo que vimos acá, así esos cerros, esas texturas, esos colores. Y como decía Micalesi, no había nada para nosotros ahí, pues, ni siquiera para estacionarnos, nada. Así que vamos a ver si nos quedamos en Bolivia para gastar esos pesos, esos bolivianos que nos quedan, o pasamos al tiro a Argentina, vamos a ver. Así que seguimos hacia el sur, camino a Brasil. Paramos aquí. ¿Cómo se llama el pueblo? Yuruma. Paramos aquí en Yuruma y el tuta pidió, ¿qué es lo que es? Chivito. Con papita, ensaladita de lechuga con arroz y este es mote. Maíz. Esto lo limpian con ceniza, ¿cierto? No, ¿Se pela? No, es con cáscara. Ah. El que se pela es con ceniza, este es mote. Ah, El otro mote. es maíz pelado. Mote. ¿Está bueno? Sí. Yo pedí un guiso que tiene carne, fideo, papita y arveja. Y el jugo es el huesillo, como el mote con huesillo. Parecido. Respira. Bueno. ¿Está bueno? Sí. El chivo está exquisito. ¿Qué vas a agregar? Esto nos costó 2.000 pesos chilenos. Y este, 1000. 1.000. Sí. Y está sabrosísimo. Riquísimo. Ya nos vamos. El almuerzo estaba bueno, sabroso, rico. Estaba súper bien preparado. Nos atendieron súper bien, muy amables. Estaba todo rico. Así que ahora ya vamos con la guatita llena. Un problema menos. Aprovechamos de pasar al baño, nos lavamos los dientes. Así que vamos a llegar directo a la frontera. Está bueno el chivito. Yo hace rato no comía un chivito así, bueno, porque el tío Carlos hace cordero, no hace chivo. ¿También hace chivo? ¿Qué te pasa? No has comido, No, yo no he comido. Por eso. Pero A mí no me han hecho. Pero hace. Chivo. No, rico. Y la señora es súper simpática, la sonrisa y todo. Recién nos paró la policía y nos dijo que la frontera estaba cerrada hace 2 días por transporte pesado o algo así. Los buses llegan hasta aquí, dejan a la gente. Así Mirar que para allá.
roto ese vidrio. Así que no tenemos muchas opciones. Vamos a llegar a Villazón, que es por el lado boliviano, por el lado argentino en La Quiaca, la frontera está justo al medio de la ciudad. Así que como ya es tarde, son las 6 de la tarde, vamos a llegar a Villazón a ver dónde podemos dormir y averiguar qué tan complicado es lo que está pasando, porque según la policía llevan 2 días con la frontera cerrada. No podemos estar aquí 2 días más esperando que abran, así que vamos a tener que averiguar y tomar una decisión. Hay una barricada ahí. Avanzamos un par de kilómetros y había otro bloqueo. Nosotros sacamos la cámara para poder graficar lo que estamos viviendo porque está complicado. Pero aquí cagamos, si están todos estos camiones parados, aquí cagamos, ¿no? Ya parece que fue bueno. Sí, no, cagamos, aquí quedamos. Y tratar de acercarnos a otra frontera, porque si el paro es indefinido, tenemos que salir del país lo antes posible. Ahí está el tuta hablando con la gente a ver si nos dejan pasar, porque se supone que no había este corte y aquí hay otro corte en el camino. Entonces nos vamos a tener que, si no nos dejan pasar aquí, vamos a tener que dormir por aquí en algún lado. No tenemos más opciones.